con fuentes de noticias a nuestro alcance las 24 horas del día, los 7 días de la semana, es difícil ignorar las montañas de crímenes que ocurren a diario. Lamentablemente, como resultado, muchos casos antiguos sin resolver desaparecen de nuestras mentes y de los medios de comunicación, olvidados e ignorados. Más importante aún, estos crímenes quedan sin justicia, a veces durante siglos, trágicamente perdidos en una época sin los recursos y la atención que damos a los crímenes hoy en día. Pero debemos recordar que las personas de estas historias eran tan reales y su destino merece justicia tanto como los de nosotros que estamos vivos hoy. En el episodio de hoy de Detective de Casos Fríos, arrojaremos luz sobre 2 antiguas y trágicas desapariciones que nunca se resolvieron. Charlie Ross. Charles Brewster Ross, quien generalmente se hacía llamar Charlie, fue la primera víctima de secuestro por rescate en América, allá en 1874. A pesar de que su caso tiene casi 1 siglo y medio de antigüedad, sigue sin resolverse y el destino de Charlie Ross sigue siendo desconocido. Charlie nació el 4 de mayo de 1870 en Filadelfia, Pensilvania, hijo de Christian K. Ross y su esposa Sarah Ann, y tenía 2 hermanos y 3 hermanas. La pareja estuvo durante un tiempo relativamente bien y vivía en una gran mansión en Germantown, una zona acomodada de Filadelfia. El 1 de julio, 1874, Charlie y su hermano Walter de 6 años jugaban en el jardín delantero de la familia. Sarah Ann estaba ausente en Atlantic City, recuperándose de una enfermedad, mientras que Christian pasaba la mayor parte del día trabajando en su tienda. Los niños estaban bajo el cuidado de la servidumbre. Cuando Christian regresó a casa del trabajo, no se alarmó de inmediato al descubrir que Walter y Charlie no estaban en el jardín delantero, ya que una de las criadas afirmó que había visto a los chicos jugando en la calle con amigos. Sin embargo, pronto un vecino alertó a Christian, quien había presenciado cómo los chicos eran llevados en un carruaje tirado por caballos. Más tarde se descubrió que durante varios días, 2 hombres habían proporcionado dulces a los niños, y el 1 de julio se acercaron y ofrecieron a Charlie y Walter no solo dulces, sino también fuegos artificiales. Prometieron a los niños que obtendrían ambas cosas si accedían a viajar con los extraños. Los niños aceptaron, pero poco después de alejarse de su casa, Charlie de 4 años comenzó a llorar. A Walter lo dejaron en una tienda local y le dieron dinero para comprar fuegos artificiales, pero cuando regresó, los secuestradores y su hermano habían desaparecido. Pronto un ciudadano local reunió a Walter con su familia, pero Charlie seguía desaparecido. El 3 de julio, Christian publicó un anuncio en el periódico local ofreciendo $300 por el regreso seguro de su hijo. Poco después de esto, comenzó a recibir cartas de rescate de los aparentes secuestradores. Las cartas llegaban en forma de notas enviadas desde oficinas de correos en Filadelfia y más allá, y estaban mal escritas. La letra fue descrita como extraña, mientras que la escritura en sí apenas era legible con una ortografía y gramática extremadamente pobres. Las cartas de rescate exigían $20,000 por el regreso seguro de Charlie, lo que equivale a alrededor de $450,000 hoy en día. Los secuestradores advirtieron a la familia que no contactara a las autoridades y amenazaron con hacerle daño a Charlie si Christian no cooperaba. Sin embargo, para este momento, la familia Ross había perdido una cantidad considerable de su riqueza. Aunque continuaron viviendo en una casa grande en una zona afluente, la tienda de Christian comenzaba a tambalearse debido al colapso del mercado de valores de 73, y la familia estaba muy endeudada. Como resultado, simplemente no podían permitirse las demandas de rescate. La familia, sin ver salida, contactó a la policía local. Varios filadelfianos prominentes enlistaron la ayuda de la famosa agencia de detectives Pinkerton, la misma agencia de la que hemos hablado en un episodio anterior de Detective de Casos Fríos, discutiendo a Dorothy Arnold. La agencia imprimió miles de volantes y carteles con la imagen de Charlie.
Y mientras los oficiales de policía llevaban a cabo una de las mayores cacerías de hombres del siglo XIX, no pudieron localizar al niño de 4 años desaparecido. Aunque se hicieron varios intentos para entregar el dinero del rescate a los secuestradores, cada vez los perpetradores no aparecían. Después de 23 notas, los secuestradores de Charlie dejaron de comunicarse con su familia. El caso dio un giro 5 meses después, cuando en la noche del 13 de diciembre, la casa de un juez que vivía en Brooklyn fue robada. El hermano del juez que vivía al lado reunió a los miembros de su hogar y cada uno se armó con armas y salieron a atrapar a los intrusos. Los hombres dispararon a ambos ladrones, criminales de carrera llamados Bill Mosher y Joe Douglas, que recientemente habían sido liberados de la cárcel. Mientras Mosher fue asesinado al instante, Douglas vivió 2 horas más y pudo comunicarse brevemente con los hombres que le dispararon. Parece ser bastante incierto exactamente qué dijo Joe Douglas esa noche. Pero el consenso general parece ser que admitió que él y Mosher habían secuestrado a Charlie Ross. Pero también dijo que su socio ahora fallecido conocía la ubicación actual del niño de 4 años. Sin embargo, después de esto, sus declaraciones volvieron a ser ambiguas. Existe cierta confusión sobre si admitió que Charlie estaba muerto o si afirmó que el niño sería devuelto a su familia en unos días. Parecía estar acordado que Douglas no tendría ninguna razón para mentir, porque sabía que estaba muriendo cuando confesó. Si Charlie aún estaba vivo en el momento en que los 2 hombres fallecieron, nunca fue devuelto a su familia. Poco después de esto, llevaron a Walter Ross a Nueva York para ver si podía identificar a Mosher y Douglas como los hombres que se llevaron a Charlie ese día de julio. Walter los reconoció de inmediato, especialmente a Mosher, quien tenía una nariz claramente deformada, ya que el cartílago había sido destruido por el cáncer. Pronto se descubrió que un policía deshonrado llamado William Westervelt era un asociado de Bill Mosher y también su cuñado. Westervelt fue arrestado y detenido en relación con el caso, y en 1875 fue juzgado por el secuestro de Charlie. Mientras esperaba el juicio, Westervelt aparentemente le dijo a Christian que Charlie estaba vivo en el momento de la muerte de Mosher. Sin embargo, no se pudo vincular al ex policía con el crimen, y Walter insistió en que él no era uno de los secuestradores. Posteriormente, se encontró a Westervelt no culpable de secuestro, pero fue condenado por un cargo menor de conspiración y finalmente cumplió 6 años en prisión, aunque continuó manteniendo su inocencia durante toda su condena. Solo en el primer año después del secuestro de Charlie, se recibieron 600 avistamientos de todo el país, pero tristemente, ninguno de ellos resultó ser cierto. 2 años después de su desaparición, el padre de Christian escribió un libro sobre el caso y lo publicó. Utilizó el dinero que ganó con su novela más vendida para continuar la búsqueda del paradero de su hijo. Para 1878, el frenesí mediático en torno al caso comenzó a tomar forma. Christian hizo reimprimir el libro y empezó a dar conferencias en Boston para renovar el interés. Tanto él como la madre de Charlie, Sarah Ann, continuaron buscando a su hijo hasta el día que fallecieron. Christian en 1897 y Sarah Ann en 1912. La pareja siguió copiosas cantidades de pistas, entrevistó a más de 570 personas y gastó aproximadamente $60,000 buscando a Charlie, con la esperanza de que un día pudieran traerlo a casa. En 1924, coincidiendo con el 50 aniversario de la desaparición de Charlie, los periódicos locales retomaron el caso. Para entonces, Walter Ross era un adulto y trabajaba como corredor de bolsa. Informó que él y sus hermanos continuaban recibiendo cartas de hombres que afirmaban ser su hermano desaparecido. Y durante su vida, se descubrió que los hermanos investigaron alrededor de 1000 impostores. El más notable de estos provino de un hombre llamado Gustav Blair, quien era un carpintero de 69 años que vivía en Phoenix, Arizona, en 1934 cuando se presentó. Solicitó a los tribunales que lo reconocieran como el verdadero Charlie Ross, afirmando que había sido secuestrado de niño y vivió en una cueva durante un tiempo, antes de ser adoptado por un hombre que más tarde le dijo, en 1908, que él era el niño de 4 años desaparecido de Filadelfia y que lo había mantenido para los secuestradores. Los hermanos Ross no estaban contentos con esto, con Walter agotado por los años de estafadores intentando obtener una parte de la herencia familiar, etiquetando a Blair como un loco y diciendo que encontraba la historia de Blair poco convincente.
Añadió más tarde que creía que la idea de que Charlie aún estuviera vivo era absurda, declarando: «Hace mucho tiempo perdimos la esperanza de que Charlie fuera encontrado vivo». A pesar de su descontento, la familia Ross no dedicó tiempo a impugnar las afirmaciones de Blair y por lo tanto el tribunal dictaminó que él era Charles Brewster Ross. Aún así, Blair nunca fue reconocido por la familia como su hermano desaparecido y no le dejaron ningún dinero o propiedad de la herencia de sus padres. Por un corto tiempo, Blair se mudó a Los Ángeles e intentó vender su historia de vida a un estudio de cine, pero este intento fracasó. Finalmente se mudó a Germantown, luego regresó a Phoenix con su esposa. Blair murió en diciembre de 1943, a la edad de 73 años, todavía afirmando ser Charlie Ross. Sin embargo, pruebas de ácido desoxirribonucleico posteriores realizadas por sus descendientes demostraron de manera concluyente que él no era el niño desaparecido, sino un hombre llamado Nelson Miller. Los destinos de Westervelt, Mosher y Douglas disuadieron a cualquiera de secuestrar por rescate. El siguiente caso de rescate de alto perfil no ocurrió hasta 1900, cuando Edward Currey Jr., de 16 años, fue secuestrado mientras hacía recados. El caso de Charlie Ross fue lo que promovió la famosa noción de no aceptar dulces de extraños, y la base de datos de personas desaparecidas, el Proyecto Charlie, lleva su nombre. No solo esto, sino que como resultado del caso, Pensilvania se convirtió más tarde en el primer estado en aprobar una ley que cambia el secuestro de un delito menor a un delito grave. La casa de la familia Ross fue derribada en 1926 y Walter falleció en 1943. Con él murió quizás la última oportunidad de recuperar a Charlie. Es un caso curioso ya que se conoce la identidad de los secuestradores, pero nunca se ha descubierto la ubicación de Charlie. Y aún hoy, casi un siglo y medio después, su destino sigue eludiendo a las autoridades y a su familia. Louis Le Prince. Louis Le Prince fue un artista e inventor francés, famoso por su creación de la cámara de cine temprana. Fue la primera persona en filmar una secuencia de imágenes en movimiento, utilizando una cámara de lente única y una tira de papel. Aunque muchos citarán a los hermanos Lumière y a Thomas Edison como los inventores del cine, eso se debe en gran parte a que Louis desapareció justo antes de que debiera revelar públicamente sus invenciones. Louis nació en la ciudad de Metz, en Francia, el 28 de agosto de 1841. Su padre era un mayor de artillería en el ejército francés y también era un oficial de la Legión de Honor, una orden francesa establecida en 1802. Louis pasó mucho de su tiempo en el estudio de un amigo de su padre, un fotógrafo que le enseñó sobre química y fotografía, despertando su interés que lo llevaría a su famosa invención. Como resultado, Louis continuó estudiando pintura en París y química de posgrado en Alemania. En 1866, Louis dejó el país cuando tomó la decisión de mudarse a Leeds, West Yorkshire, Inglaterra, donde un amigo suyo llamado John Whitley lo había invitado a unirse a su empresa de ingeniería. 3 años después, en 1869, Louis se casó con la hermana de John, Elizabeth, quien era artista. Juntos, los recién casados compartieron su propio establecimiento educativo, la Escuela Técnica de Arte de Leeds, en 1871. Sus técnicas eran únicas y populares, fijando fotografía en color sobre metal y cerámica. Varios nombres conocidos en ese momento, incluyendo a la reina Victoria y al primer ministro William Gladstone, encargaron al matrimonio retratos en este estilo inusual. Por un corto tiempo después de abrir la escuela, Louis pasó algún tiempo gestionando artistas franceses y comenzó a construir una cámara de 16 lentes antes de regresar a casa. En mayo de 1888, Louis construyó una cámara de una sola lente, una versión actualizada de lo que solía usar para filmar varias películas de movimiento, la más notable de las cuales se conoce como Round Hay Garden. También filmó varias otras películas, incluyendo una de su hijo, Adolf, tocando el acordeón, y una simplemente referida como Leeds Bridge. En 1889 y 1890, él y un mecánico llamado James Longley intentaron crear un proyector para que se pudieran ver las imágenes de la cámara. Según la familia y los amigos, habían visto el proyector en uso, pero la tecnología nunca se reveló al público. En septiembre de 1890, Louis comenzó a prepararse para su viaje a los Estados Unidos, donde estrenaría su trabajo públicamente.
Antes de partir hacia América, fue a ver a su hermano Albert en Dijon. Se sabe poco sobre el tiempo de Louis aquí, su estado de ánimo o de qué hablaron los hermanos, pero lo que sí sabemos es que el 16 de septiembre, el hombre de 49 años subió a un tren hacia París, pero cuando llegó, Louis no estaba a bordo y tampoco su equipaje. Al principio se sospechó que simplemente había tomado un tren más tarde, pero nunca reapareció, y nunca más se le volvió a ver. La policía francesa, Scotland Yard, y familiares y amigos todos ayudaron a buscar al hombre desaparecido, pero nunca fue localizado y no había evidencia ni información en la que basarse. Albert fue el único testigo que vio a Louis subir al tren, lo que llevó a teorías de que él era el responsable y que había matado a Louis y deshaciéndose de su cuerpo y pertenencias para obtener un beneficio económico. Sin embargo, simplemente no hay evidencia para respaldar esta teoría. Sin pistas reales, lo que nos queda son una serie de teorías. Se dice que el nieto del hermano de Louis supuestamente le dijo a un historiador de cine que el inventor quería quitarse la vida porque estaba al borde de la bancarrota. Es posible que él haya organizado para que su cuerpo y pertenencias nunca fueran hallados. No obstante, se indica que el negocio de Louis era muy lucrativo y que se enorgullecía de sus invenciones. Es probable que él obtuviera dinero al presentar sus últimas creaciones. Como resultado, parece poco probable que él quisiera terminar su vida solo por esos problemas de dinero reportados, aunque podría explicar por qué ni su cuerpo ni sus objetos volvieron a aparecer. Christopher Rowlands, el autor del libro de 1990, The Missing Reel, que discute el caso de Louis, plantea la posibilidad de que el hombre de 49 años fue asesinado por patentes. Afirma que en el momento de su desaparición, Louis iba a patentar su proyector en el Reino Unido, luego dejaría Europa para su exposición programada. Rowlands no parece ser el único que sospecha esto, ya que se dice que la viuda de Louis, Elizabeth, cree que este fue el final que encontró su esposo. Un artículo de Science Direct del 2008 afirma que un estudiante de la Universidad de Nueva York encontró el diario de Thomas Edison en los archivos de la Biblioteca de Nueva York. Una pequeña entrada del 20 de septiembre de 1890 decía, cita, «Eric me llamó hoy desde Dijon. Se ha hecho. El príncipe ya no está más. Fue una buena noticia, pero me estremecí cuando me lo dijo. El asesinato no es lo mío. Soy un inventor, y mis invenciones para imágenes en movimiento ahora pueden avanzar». Sin embargo, esta nota fue autenticada solo por un historiador, por lo que su legitimidad aún sigue siendo cuestionable. En 1966, otra teoría sugirió la idea de que Louis había desaparecido voluntariamente debido a razones financieras e inconvenientes familiares. Un periodista afirmó que en 1977 le mostraron una nota que confirmaba que Louis había fallecido en Chicago en 1898, habiéndose mudado allí a petición de su familia cuando se reveló que era homosexual. Sin embargo, como con todas las teorías, la evidencia para apoyar esto es casi inexistente. La única otra pista provino de 2003, durante una investigación en los archivos de la policía de París, cuando se descubrió una foto de una víctima de ahogamiento. Se dice que el hombre en la imagen se parece a Louis y data de 1890. Sin embargo, parece que nada más ha surgido de esta posible evidencia. Justo un año después de la desaparición de Louis, Thomas Edison reclamó la patente de la invención del cine con su invención del kinetoscopio. En 1898, el hijo mayor de Louis, Adolf, quien había ayudado en muchos de los experimentos de su padre e incluso apareció en una de sus primeras películas, fue a la corte como testigo de la defensa en un caso que Edison había presentado contra la compañía americana Mutascope. La compañía afirmó que Louis fue el primer inventor de la cámara de cine y que por lo tanto tenía derecho a las regalías. Esperaban que al citar los logros de Louis pudieran detener las reclamaciones de Edison en seco. Finalmente, el caso fue en contra de la compañía, lo cual no fue una sorpresa dado lo rico y bien establecido que estaba Edison como inventor. No obstante, un año más tarde se revocó esta sentencia. Solo 2 años después de su aparición en la corte, Adolf apareció muerto por una herida de bala en Fire Island, en Nueva York. Nunca se ha aclarado si él se quitó la vida, si el disparo había sido accidental, o si alguien más había apretado el gatillo. Su madre creía que él fue ejecutado en venganza por el testimonio de Adolf en la corte contra Edison.
Louis fue declarado muerto en 1897. Desde entonces, se han creado varios libros, películas y documentales sobre su extraño caso y sus logros. Varias de sus invenciones se encuentran en el Museo Nacional de Ciencia y Medios de Bradford y aún se conservan múltiples de sus patentes. Un artículo de la British Broadcasting Corporation del 2015 le preguntó a Laurie Snyder, la bisnieta de Louis, qué pensaba de su desaparición. Snyder piensa que Louis tomó un taxi desde la estación de tren de París tras llegar cerca de las 11 de la noche. Ella piensa que el conductor aprovechó la oscuridad y el hecho de que el inventor estaba solo y lo golpeó en la cabeza antes de tirarlo al Sena. Según informes de Times, los ladrones apuntaban a viajeros solitarios. Snyder dice que no puede creer que un hombre que amaba tanto a su familia, como lo demuestran sus cartas, pudiera desaparecer voluntariamente o quitarse la vida. Y también agrega que la idea de que Albert ejecutara a su hermano era absurda, ya que la familia era famosamente muy unida. En cuanto a la teoría de Edison, Snyder cree que probablemente tenía cosas mejores que hacer que eliminar a sus rivales. Sea cual sea el caso, parece probable que nunca sepamos la verdad sobre lo que le sucedió a Louis Le Prince esa noche del 16 de septiembre de 1890. Y ahí tienes los hechos. Comparte tus teorías y especulaciones en los comentarios. Y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal. Si todavía quieres más contenido de crímenes reales, escucha el podcast Detective de Casos Fríos.